Tema 4. Bombas, flujo unidimensional. Curvas características teóricas. Curva de altura caudal. El teorema de Euler, que no lo hemos visto en clase y no lo vamos a ver, nos proporciona que la altura que gana el fluido al atravesar el rodete de una bomba, suponiendo fluido ideal y sin prerrotación, es una función lineal del caudal que atraviesa el rotor. La pendiente de la recta depende del ángulo que forman los álabes con la velocidad relativa del fluido a la salida del rotor β2. Si representamos la altura teórica ht frente al caudal que atraviesa el rotor qr, obtenemos una recta de pendiente positiva para β2 mayor que 90, una recta de pendiente cero para β2 igual a 90 y una recta de pendiente negativa para β2 menor que 90. Este es el caso más frecuente y el que nosotros vamos a considerar. Curva de potencia caudal. La potencia que necesita el eje de la bomba para comunicar una altura ht a un caudal qr que atraviesa el rotor viene dada por ρ qr g ht. Sustituyendo la expresión de ht en función de qr, obtenemos una parábola cóncava o convexa dependiendo del ángulo β2. Si representamos la potencia del eje Wt frente al caudal que atraviesa el rotor qr, obtenemos una parábola cóncava para β2 mayor que 90, una recta de pendiente positiva para β2 igual a 90 y una parábola convexa para β2 menor que 90. Este es el caso más frecuente y el que nosotros vamos a considerar. Curvas características reales. Si queremos obtener la altura comunicada realmente, habrá que restarle a la curva teórica las pérdidas hidráulicas en la máquina. Estas pérdidas son: pérdidas por fricción, son proporcionales al caudal que atraviesa el rotor al cuadrado, ya que el número de Reynolds es alto, y pérdidas por desprendimiento de capa límite, son proporcionales a la diferencia entre el caudal que atraviesa el rotor y el caudal óptimo o de diseño al cuadrado. Se producen cuando el fluido incide sobre el álabe con un ángulo de ataque distinto al ideal. Curva de altura caudal. En la figura se representa la altura teórica ht, las pérdidas por fricción φf y las pérdidas por desprendimiento de capa límite φd en función del caudal que atraviesa el rotor qr. Si a la altura teórica le restamos las pérdidas por fricción y las pérdidas por desprendimiento de capa límite, obtenemos la altura real h, que resulta siempre una parábola convexa. Curva de rendimiento hidráulico caudal. Si por el punto de corte de la curva altura teórica ht con el eje de abscisas qr se traza una recta que corte a la curva altura caudal hq en dos puntos A minúscula y A mayúscula, los rendimientos hidráulicos h entre ht en ambos puntos serán: rendimiento hidráulico de A minúscula, altura real, segmento A' entre altura teórica, segmento A segunda, A'. Rendimiento hidráulico de A mayúscula, altura real, segmento A' entre altura teórica, segmento A segunda, A'. Por el teorema de Tales, el rendimiento hidráulico de A minúscula es igual al rendimiento hidráulico de A mayúscula. El punto M, que se obtiene trazando una tangente, es el de máximo rendimiento. Repitiendo este proceso, obtenemos la curva de rendimiento caudal. Esta curva no nace en el origen como debería, sino que da un rendimiento finito y distinto de cero para caudal nulo. Esto se debe a que el teorema de Euler no es válido para caudales pequeños. En realidad,
la curva de rendimiento sí nace en el origen. Por semejanza, la pareja de puntos A1 y A2, así como los puntos B1 y B2 y los puntos M1 y M2 tienen el mismo rendimiento, ya que se encuentran unidos por una parábola que pasa por el origen y por tanto son homólogos. Las curvas hasta ahora obtenidas son para una velocidad de giro determinada. Si la velocidad de giro cambia, bien porque el motor acoplado es distinto o bien porque se utilice un variador de frecuencia, se obtienen curvas distintas cuantitativamente pero iguales cualitativamente. Normalmente, las curvas de rendimiento se presentan como colinas de rendimiento. Lo mismo sucede para bombas semejantes con la misma o con distinta velocidad de giro. Rendimiento volumétrico, fugas. Para que el rodete pueda girar libremente, ha de haber un espacio o entrehierro entre este y el estátor. Como hay una diferencia de presiones entre la entrada y la salida del rotor, se producen fugas de fluido por estos espacios. Lo mismo sucede en el eje. Existen fugas internas, QI, que aparecen entre el rotor y el estátor, y fugas externas, QE, que aparecen entre el eje y el estátor. Como consecuencia, el caudal que atraviesa el rotor es distinto que el caudal que atraviesa la máquina. Para una turbina, el caudal que atraviesa el rotor es el caudal que atraviesa la máquina menos las fugas, y por tanto el caudal turbinado es el caudal que atraviesa el rotor más las fugas. Para una bomba, el caudal que atraviesa el rotor es el caudal que atraviesa la máquina más las fugas, y por tanto el caudal bombeado es el caudal que atraviesa el rotor menos las fugas. Para aumentar el rendimiento de la máquina hay que tratar de disminuir todas las pérdidas, incluidas las volumétricas o por fugas. Las pérdidas internas se reducen dificultando el paso del fluido, aumentando la pérdida de carga. Las pérdidas externas se reducen disminuyendo todo lo posible el espacio entre el eje y el estátor, aumentando la pérdida de carga. Tal y como ilustran las figuras, se emplean empaquetaduras o anillos de cierre. Empleando los sistemas mencionados anteriormente, estas pérdidas pueden desaparecer totalmente. De ahora en adelante no se considerarán, aunque a veces se permiten, siempre en cantidades muy pequeñas, para ayudar en la refrigeración de las empaquetaduras. El rendimiento hidráulico de una bomba es la altura real H entre la altura teórica HT. El rendimiento hidráulico de una turbina es la altura teórica HT entre la altura real H. El rendimiento volumétrico de una bomba es el caudal bombeado Q entre el caudal que atraviesa el rotor QR. El rendimiento volumétrico de una turbina es el caudal que atraviesa el rotor QR entre el caudal turbinado Q. Rendimiento mecánico. También se producen pérdidas mecánicas debidas al rozamiento sólido-sólido en cojinetes y anillos de cierre, lo que hace que aparezca un rendimiento mecánico. El rendimiento total es el producto de todos los rendimientos. El más relevante es el hidráulico. Si desconocemos los otros dos, podemos suponerlos iguales a la unidad. La potencia en el eje de una bomba es ρQGH entre el rendimiento total y la potencia en el eje de una turbina es ρQGH por el rendimiento total.